corto, pero han seguido pasando muchísimas cosas en la arena política. Ha pasado ya un año de la creación del Frente Amplio, han pasado un par de meses desde que terminó su aventura presidencial y viene a conversar con nosotros esta tarde lo que queda del día. Beatriz Sánchez, ¿cómo estás, Bea? Buenas tardes. Muy bien, más descansada, era lo que les contaba cuando entré. Para quienes nos ven también a través de nuestro streaming. Y me dicen que se nota en la cara. Una actitud Espero que más sí. No, pero muy bien, muchísimas gracias por menos peso sobre los acompañarnos. hombros. Varias cosas. Cerrar una etapa que fue nueva, intensa, profunda, que tuvo claros, oscuros, que tuvo momentos súper increíbles y momentos muy duros también. Y también, yo lo digo así, no sé si suena tan bonito, pero quería como bajarme un poquito de la pelota. O sea, dejar de venir a los medios, estar un poquito encerrada en mi casa. O sea, encerrada, digo, no sé, disfrutando de estar en la casa sin hacer nada. Unos días, mirando series, leyendo libros que no tienen nada que ver con un programa de gobierno. Y tenía ganas de hacer eso también como un quiebre, porque también las campañas son muy físicas, pero también muy emocionales. Entonces hay que ir cerrando etapas y a mí me gusta que se cierren bien, que uno tenga esa sensación de cierre. Ya vamos a hablar de lo que viene para Beatriz Sánchez, en lo personal, también en lo político, pero la semana ha estado marcada, sin lugar a dudas, por el nombramiento de los ministros y ministras del gabinete de Sebastián Piñera. Ya veía algunas de tus declaraciones, por de pronto echaste de menos la equidad en este gabinete. Solo 7 mujeres de 23 ministros en total. Sí, son el 30%. Creo que ni siquiera habría que mencionarlo. Yo tengo la idea de que esto es algo que debería darse en forma natural, o sea que ningún presidente o presidenta podría nombrar un gabinete sin tener paridad. Y lo digo porque incluso hay una ley de cuotas hoy día a la hora de la elección, por ahora de diputados y diputadas y senadores y senadoras, y que debería avanzar en otros cargos de elección popular, pero uno cree que ya esto está superado, entonces volver atrás ya me pareció que era un primer signo o símbolo que a mí no me gusta. ¿Y por dónde siguieron bajándose las lecturas de los símbolos, de las señales que entregó Sebastián Piñera ayer con los nombres, con cada uno de los nombres de su gabinete, de los ministros? Sí, a ver, es muy decepcionante y lo digo no como aquí como también cumpliendo el rol de ciudadana, ¿no? Porque evidentemente desde otra fuerza política se mira con más distancia lo que puede hacer un gobierno de Sebastián Piñera, pero creo que hay ciertas señales que son bien preocupantes y que tienen que ver con la historia de los últimos años del país. En los últimos años creo que ha habido grandes movilizaciones ciudadanas que incluso han provocado la irrupción, por ejemplo, de un grupo político, de una fuerza política como el Frente Amplio, que tiene que ver con las movilizaciones estudiantiles, tiene que ver con los derechos de las mujeres, por ejemplo, que hoy día no es tema de Chile, es un tema mundial que está instalado, tiene que ver con, por ejemplo, una mirada crítica respecto a nuestro sistema de pensiones, con, yo creo, las movilizaciones más grandes del último tiempo, con mucha gente movilizándose, quizás no de manera tan masiva hoy día, pero sí en distintas partes de Chile en temas medioambientales, y ahí el nombramiento de ciertos ministros a mí me da la impresión que es no solo un retroceso, sino también que instala una suerte de provocación a los sectores. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el ministro de Educación, que es un ministro que uno conoce por las distintas columnas que ha hecho y esa opinión que tiene. Pero se puede tener, perdón, una opinión personal y actuar como ministro de manera diferente, que es básicamente lo que ha dicho el propio Gerardo Varela, lo dice hoy día también Isabel Pla. Que ellos tienen una opinión personal respecto del tema del aborto, por ejemplo, pero que ella está obligada a cumplir con la ley, ciertamente todos, ¿no? Y que ella como ministra podría actuar de manera diferente, de acuerdo a la instrucción que le entrega el presidente. Sí, perfectamente eso puede hacerse así, pero mi pregunta es, ¿por qué eligió a esas personas? Que están forzadas a decir, mira, yo opino una cosa, voy a hacer otra, que igual es extraño, o sea, teniendo más gente que poder nombrar en ciertos cargos, uno se pregunta por qué esa persona en específico. Y eso es lo que cuestiono. Por ejemplo, el mismo Gerardo Varela, que hoy día es ministro de Educación, es parte o integrante de la Fundación... EducaUC. Progreso, que es una fundación que... Volcán Puero. Fue muy dura con distintas reformas, una de ellas que apuntaba a cambios bien profundos en educación. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. No solamente él, también la ministra del CENAM, que tiene que ver con lo mismo. También ha hecho declaraciones públicas contrarias al aborto en 3 causales, que ya es ley, por ejemplo. Y también en el caso del ministro de Desarrollo Social, que está en un sector muy sensible, pero viene, y aquí es como la puerta giratoria en su máxima expresión, ¿no? Directamente de los grandes empresarios a la moneda. Vea, con este gabinete ya presentado, con de alguna manera las líneas trazadas a partir de los perfiles de los ministros que elige Sebastián Piñera, ¿cuál es el desafío de la oposición? ¿Cambia
se agregan otros matices, toma más fuerza cierta lucha, cierta pelea en particular, y digo la oposición, no digo solo el Frente Amplio. Sí, y quiero separar la respuesta para que se entienda mejor. Creo que para nosotros es algo espectacular lo que pasó el fin de semana, que es el año del Frente Amplio. De hecho, cuando Mauricio decía recién las noticias de esta semana, yo pensé que iba a partir por esa, ¿no? Pero no, para nosotros es increíble que hayamos cumplido un año con muchos desafíos que tomamos al principio y que fueron cumpliéndose de cierta manera y cerramos un año muy satisfactorio. Pero lo primero, y para mí es un tema, y lo hemos discutido harto, sobre todo en estos días que estamos proyectando a qué estamos invitando a los chilenos, qué rol vamos a ocupar, es que nosotros queremos definirnos como una fuerza política y no desde ser oposición. Eso es lo primero. Porque efectivamente hoy día somos oposición circunstancialmente, pero a mí no me define como Frente Amplio ser oposición. A nosotros nos define ser una fuerza que busca cambios, que quiere mirar el país de una manera distinta, que busca justicia social, en fin, muchas de las cosas que dijimos en campaña. Entonces esa es la primera definición nuestra. No definirnos en un arco de oposición. Sí, somos oposición circunstancialmente, pero somos una fuerza política. Eso lo primero, y que tiene un proyecto. Y creo que de esa manera vamos a enfrentar todo lo que viene, los años que vienen. Y tenemos además nuestra responsabilidad, y este es un país democrático, evidentemente estaremos en el Congreso y vamos a dialogar. Vamos a ir mirando proyecto a proyecto, pero vamos a ir impulsando y poniendo nuestras ópticas desde lo que nosotros planteamos en las distintas áreas. A ver, pero perdón, dicho aquello, ¿cómo se entiende entonces toda la discusión que se ha generado y además de nivel tan público, tanto en la forma como en el fondo, respecto de la presidencia de la Cámara de Diputados, donde ha surgido también una serie de personalismos, tú hablabas incluso de egos al respecto, ¿no? Sí, pero no me refería exactamente a eso, porque creo que, y yo aquí trato de desdramatizar muchas cosas que se instalan con tanto dramatismo y que no es tan real. El Frente Amplio evidentemente estuvo mirando, sobre todo más bien su desempeño doméstico o que tiene que ver de organización dentro del Congreso. Y claro que hay una posibilidad de estar en ciertos cargos dentro del Congreso o ocupar ciertos puestos dentro del Congreso. Pero era un tema abierto, independiente, que había algunos que dijeron, mira, creemos que es una posibilidad, otros decían, mira, yo no estoy tan seguro. Y eso fue un debate interno y finalmente se resolvió que no se va a ir por la presidencia de la Cámara. Ahora, Beatriz Sánchez... Pero no fue con el drama con que salió en los medios de comunicación. Yo quiero precisar eso. Creo que algo que aprendí en la campaña es que se le pone harto drama a las definiciones dentro del Frente Amplio, lo que pasa del Frente Amplio, y se desconoce harto de la manera en que vamos tomando decisiones. Lo que pasa es que, tú lo debes saber mejor que yo, por cierto, pero hay muchísimas personas que le cobran al Frente Amplio indefiniciones, y lo voy a decir entre comillas, ¿no? Porque... ¿Por qué cuesta tanto, por ejemplo, lo hablaba con Rodrigo Checopar hace un par de semanas, decir o aceptar que la política se negocia? ¿Eres tú de las que cree que la política se negocia? Es que yo ¿Y creo por qué que cuesta tanto hablar de negociaciones, por ejemplo, para las presidencias de las comisiones, por ejemplo, para la presidencia de la Cámara? Porque yo creo que el concepto negociación, de partida yo le hago el quite, porque además me carga que... Pero como concepto, porque No, finalmente... pero es que te lo explico. Negociación tiene que ver con conceptos que son económicos, si estamos hablando de política. No ocupemos para todo, esto es rentable o no es rentable, mi vida es rentable o no. No, nosotros le hacemos el quite. Yo por lo menos traté siempre como candidata a hacerle el quite a todos estos términos más económicos para referirse a algo. Hablemos de discusión. Hablemos de llegar a un consenso. Evidentemente eso está. La negociación involucra cosas que pueden resultar muy complejas en la discusión política, que es, yo te doy 2 y tú me das 1 de vuelta. Ya, pero por ejemplo, no van por la presidencia de la Cámara, pero sí por la presidencia de algunas comisiones en la Cámara de Diputados. Y para eso yo voy a tener que decir, ¿sabes qué? Yo quiero como Revolución Democrática, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Hacienda. Ok, entonces ustedes denme los votos para tener yo como nueva mayoría la presidencia de la Comisión de Salud. ¿Qué es eso? Eso es una negociación. Pero también es una discusión y llegar a un acuerdo. Pero se está algo por algo, ¿no? Pero es una discusión donde tú llegas a un acuerdo. O sea, el instalar esto como siempre, como si fuera una transacción siempre interesada, como yo gané en esta negociación, en fin, es una discusión y se llega a un acuerdo. Y es súper bueno que así sea. Y es parte del manejo que va a haber dentro de la Cámara, evidentemente. Ahora, cuando se analicen proyectos, que eso ya entra a otra dinámica. Claro, deja de ser administrativo. Deja de ser administrativo y tiene que ver más bien con cuál es nuestra fuerza política, qué es lo deseable. Y como fuerza política, como bloque, tú como líder del Frente Amplio, ¿crees que tienen garantizada la unidad del Frente Amplio? Porque en esta pasada, a muy poco andar, después de las elecciones, hemos visto algunos episodios que
han hablado de lo contrario. Pasó, por ejemplo, con la bancada feminista, con la posibilidad de que una mujer llegara a la presidencia de la Cámara. ¿Cómo ves esa diversidad dentro del Frente Amplio y si está garantizada la unidad como bloque? Yo creo que nunca está nada garantizado. O sea, si tú me dices, está garantizada la unidad, está garantizado que ustedes sigan de esta manera o que ustedes hagan esto otro. No, las cosas se van construyendo. Y a propósito de algo que mencionabas, Paula, antes, que tiene que ver con las indefiniciones. Nosotros nos hemos instalado en un proyecto que busca que haya participación amplia en la toma de decisiones. Eso es más complejo, es más lento, tiene muchos vaivenes, porque efectivamente poner de acuerdo a un grupo grande no es fácil, pero es la vocación que tenemos. Entonces a lo mejor nos demoraremos más, a lo mejor la respuesta no va a ser la exacta que si la dijera una sola persona, pero es lo deseable. O sea, si yo estoy acá y estoy liderando el Frente Amplio hoy día y mi rol va a ser sacar muchos otros liderazgos, es para una profundización democrática. Entonces creo que hoy día, y para mí es un tema muy, muy importante, creo que tenemos que empezar a dejar de mirar la política chilena con el mapa que teníamos de los últimos 20 o 25 años, que es binominal. Y tenemos que mirarla con más actores en el camino. Entonces tú me dices, ¿tienen garantizado todo? No, lo estamos construyendo. Y yo estoy orgullosa de que lo estamos construyendo. Cumplimos recién un año. Y si coaliciones largas tienen peleas de perros y gatos y no se pusieron de acuerdo en una primaria para una elección presidencial, no traten de forzarnos a nosotros a que tengamos un comportamiento que es complejo, porque se trata justamente de ir aunando en una reflexión, pero también en un camino político que estamos construyendo a 14 fuerzas que somos distintas. Beatriz Sánchez, y en esa discusión, en todo este análisis, tampoco está garantizado de que Beatriz Sánchez sea la candidata presidencial del Frente Amplio de aquí a 3 años más. ¿Ese va a ser también un proceso de discusión? ¿Donde puedan surgir otros liderazgos? Pero por supuesto, o sea, para mí es muy importante que surjan más liderazgos, sobre todo más liderazgos de mujer en el Frente Amplio, que existen, pero tenemos que ponerlos en primera línea también, porque hoy día hay más hombres en primera línea dentro del Frente Amplio. Ya, lo que pasa es que hay analistas que dicen que tu votación no solo es la votación del Frente Amplio, es también una votación importante a título personal, de gente que incluso votó por Beatriz Sánchez, pero también en segunda vuelta eventualmente votó por Piñera. Sí, no sabemos cuántos todavía, estamos en estudio de eso. ¿Ah, sí? Puede ser muy interesante. Analistas con los que hemos conversado hablan de mitad prácticamente, o sea que del 20%, el 10% es personal, tuyo. Bueno, sí, está la cifra, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo no creo que esos votos estén en mi bolsillo. Nunca lo creí desde el primer momento y siempre lo dije así. Yo creo que las cosas son bien circunstanciales también. De aquí a 4 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, evidentemente, yo hoy día no estoy mirando que pasen 4 años más. Hay temas que para mí son más importantes hoy día. Perdón, ¿y antes de los 4 años para pensar, por ejemplo, en una candidatura a alguna intendencia? No es algo que esté hoy día discutiendo ni que esté ni siquiera en mi cabeza. Ya, ¿y qué está entonces en la cabeza de Beatriz Sánchez políticamente hablando de aquí a los próximos 4 años? Yo creo que son etapas distintas, por lo menos en el tiempo que viene más cerquita. Nosotros como Frente Amplio nos propusimos tener un congreso cerca de mitad de año que va a tratar de tener una participación lo más grande, entonces se va a demorar seguramente varias semanas para ir proyectando el Frente Amplio en lo que viene, más a largo plazo. Y entonces a mí me gustaría seguir acompañando ese proceso porque me parece que es muy interesante que nos juntemos a discutir lo que queremos del Frente Amplio. Nosotros mismos, los que nos sentimos Frente Amplistas, de que hay puertas abiertas. De aquí hasta el 11, que es el 11 de marzo cuando debutan los parlamentarios, me he estado juntando con la mesa del Frente Amplio y estamos saliendo justamente a decir, aquí estamos y lo que estamos hoy día es invitando a los chilenos a participar del cambio, a profundizar la democracia y ese es un rol que estoy feliz de tomar. Voy a seguir siendo líder del Frente Amplio, pero tengo que encontrar el espacio que a mí me acomode. Yo no creo en los estatus, así como soy ex candidata para siempre. No creo en eso. Lo del ex candidata terminó yo creo hace un mes y hoy día yo soy ciudadana, Beatriz Sánchez, de acuerdo, cumplí un rol en específico, pero no me gustan los estatus. ¿Alejada del periodismo definitivamente o con posibilidades de volver? Como lo que hacía antes, que me encantaba y lo pasaba chancho y estaba así como estaban ustedes, es muy difícil por lo que es. Pero sí me parece que es muy interesante lo que pasa mediáticamente porque cualquier proyecto de cambio en un país donde están, y la cooperativa lo sabe, ¿no? Tan concentrados los medios de comunicación y donde además hay casi una unimirada masiva de cómo son las cosas en Chile o cómo deberían ser, pucha, que hace falta pega en los medios de comunicación para ir haciendo sentido de que las cosas pueden ser o pueden hacerse de manera distinta. Beatriz Sánchez, hablamos del gabinete, hablamos del año del Frente Amplio, hablamos de la diversidad del Frente Amplio en el Congreso. Si hubiera que definir en un concepto, si tú pudieras definir en un concepto cuál va a ser el rol del Frente Amplio, con todas esas cosas que ya están sobre la mesa, de marzo en adelante, de marzo en los próximos 4 años.
No sé si un concepto, pero sí 2 frases, por lo menos que las tengo en la cabeza todo el rato. 1, nos tenemos que preparar para gobernar. Y 2, tenemos que instalarnos en la delantera de la discusión política desde la esperanza. Y una última pregunta, al menos de mi parte, le hacía la misma pregunta temprano a Camila Vallejo a partir de las declaraciones de Andrés Chadwick, el próximo ministro del Interior, quien dice que ellos no vienen con la retroexcavadora, pero a partir de las críticas que ha habido a varios de los ministros nombrados, ¿este a tu juicio va a ser un año de más movilizaciones, de más presencia de la gente en la calle? Yo prefiero no anticipar juicios, porque sería bien injusta como prometer que vamos a estar todos en la calle y no sabemos qué va a pasar. Ahora, Gabriel Boric decía ayer a preparar las asambleas compañeros una vez que se presentó el gabinete. Bueno, sí, y cada uno tendrá su opinión sobre lo que viene. Yo prefiero no instalar el prejuicio y esperar lo que pase. Pero sí creo que vamos a estar muy vigilantes desde el Frente Amplio a todo lo que suceda y vamos a estar vigilantes en todos los sentidos. Creo que en los últimos años en el país, y a mí me parece que es una buena noticia, hemos ido recuperando algo muy, muy importante, que es involucrarnos y salir a la calle a protestar si estamos en desacuerdo con lo que pasa. Esto tiene mucha relación con que no nos pregunten la opinión en nada, ¿no? En este tipo de democracia que tenemos. Entonces, vamos a estar muy vigilantes desde el Frente Amplio a lo que pasa, pero yo insisto, aquí lo que queremos es nosotros estar definidos como una fuerza política, no hablar siempre desde el lugar de la oposición, y vamos a estar colaborando en todo lo que se pueda para impulsar las ideas que tenemos. En eso no nos perdemos, pero siempre con esta mirada rebelde y no hablando desde la oscuridad, así enojado, sino con alegría. Estamos contentos con lo que pasó y nos gustaría seguir recuperando esa esperanza de que se puede cambiar. Beatriz Sánchez, la ciudadana Beatriz Sánchez, lo tenemos que decir igual, ex candidata presidencial del Frente Amplio. Muchísimas gracias por venir a conversar esta tarde con lo que queda del día. Pero si vengo en unos, 3 meses más, no más ex candidata, ¿no? No, está bien. Bueno, pero en 3 meses más tampoco se sabe. Ahí nos avisa cómo presentamos a la Gracias, Beatriz. Chao, que les vaya Gracias, bien. Bea, igualmente. Con esto nos vamos a una brevísima pausa. En instantes estamos de regreso con más aquí en lo que queda del día. Ya son más de las 2. Si no alcanzaste a llegar al banco, no te preocupes, porque Santander vuelve a innovar, pero esta vez con sus horarios. Desde ahora también